Mi nombre es Michelle. Mientras crecíamos, la diferencia entre mi hermana gemela, Linda, y yo era como el día y la noche. Ella siempre fue la chica de oro, y yo, no. Nuestro padre, un estricto profesor universitario, vivía enterrado en libros y conferencias. Por otro lado, mamá era la ama de casa perfecta, dedicada al hogar y a la familia, siempre insistiéndonos en seguir su ejemplo. Desde que tengo memoria, estar en casa se sentía como estar atrapada en una interminable sesión de crítica. Mis padres tenían una visión clara de la familia perfecta, y esa visión no incluía una hija que usara camisetas de bandas y prefiriera la soledad. Michelle, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Era la frase favorita de mamá, lanzada con precisión cada vez que yo aparecía en el desayuno con mis auriculares puestos, intentando bloquear el mundo. Linda, siempre impecable, recibía miradas de orgullo. No entiendo por qué te cuesta tanto ponerte un vestido bonito y sonreír más, solía decir, echando su cabello perfecto hacia atrás, como si fuera de otro planeta. Una mañana de sábado, mientras toda la familia se preparaba para una de las aburridas fiestas de la facultad de papá, decidí revelarme de la única manera que sabía, delineador oscuro y unas botas que mamá odiaba. Me interceptó en las escaleras. ¿No pensarás salir así?, preguntó, fulminando mis botas como si fueran una ofensa personal. Me encogí de hombros. No veo por qué no. Ella suspiró largo y tendido, ese tipo de suspiro que decía que yo era la mayor decepción en su mundo perfectamente ordenado. Por favor, Michelle, solo esta vez, ¿no puedes intentar encajar? ¿Encajar para qué? ¿Para qué finjamos ser la familia perfecta? No se trata de fingir, dijo, su voz afilada, se trata de mostrar respeto por tu padre. Linda apareció trotando con sus tacones resonando como un juez a punto de dictar sentencia. Mamá tiene razón, Michelle, no es tan difícil lucir decente. ¿Por qué siempre haces todo complicado? No quiero ser un clon tuyo. Linda, respondí, mi voz temblando de frustración. Odiaba estas discusiones, pero más aún odiaba sentirme como una extraña en mi propia casa. Papá apareció al pie de las escaleras, frunciendo el ceño. Michelle, cámbiate, nos vamos en 15 minutos, dijo con su tono firme, ese que no admitía discusiones. Con un nudo en la garganta, subí a mi cuarto, cambié las botas por zapatos planos y limpié la mitad del delineador. El trayecto en el auto fue silencioso, salvo por la música clásica que papá insistía en escuchar porque era relajante. Mirando por la ventana, me prometí a mí misma que un día viviría una vida en la que nadie me diría qué vestir, cómo actuar o quién ser. Mi habitación era mi refugio, el único rincón de la casa que sentía mío. 3 paredes llenas de bocetos y pósters de bandas, un contraste absoluto con el resto de la casa, dominada por los gustos de mis padres. Una noche, mientras intentaba perderme en una lista de reproducción, papá entró sin tocar. Michelle, baja el volumen. ¿Por qué no estudiaste con Linda hoy? Tienen exámenes pronto. Me quité un auricular y respiré hondo. Estudié, pero a mi manera, aprendo mejor sola. Él negó con la cabeza. Sabes las reglas. Linda saca buenas notas, tú deberías hacer lo mismo. ¿Por qué siempre tengo que hacer las cosas como Linda?, pregunté, mi frustración creciendo. ¿No puedo tener mi propia forma de estudiar? Ignoró mi respuesta y cambió de tema. ¿Y esos amigos tuyos? Los vi ayer en el café, no creo que sean una buena influencia. Deberías pasar tiempo con las hijas de mis colegas. Sentí mi temperamento subir. ¿Adecuadas para qué? ¿Para hablar de economía y fingir que disfrutan esas aburridas reuniones universitarias? Antes de que pudiera responder, mamá apareció en la puerta. Tu padre tiene razón, esas chicas son de buenas familias, saben comportarse, son el tipo de amistades que deberías querer. Me levanté, enfrentándolos. ¿Y si no quiero amigos que ustedes elijan? ¿Y si quiero decidir lo que estudio o incluso lo que quiero ser? Mamá alzó la mano para callarme. Michelle, ya hemos hablado de esto, tu futuro está en la universidad, y después de graduarte, es hora de empezar a pensar en sentar cabeza. ¿Sentar cabeza?, repetí, con ironía, convertirme en la esposa perfecta, como Linda. Queremos lo mejor para ti, dijo mamá, su tono firme pero su rostro algo suavizado. Seguir este camino te dará una buena vida. La buena vida, esas palabras resonaron como una prisión. ¿Es una buena vida si no es la mía? Nadie respondió, no hacía falta. Todos sabíamos que la discusión no tenía sentido. Mis padres ya tenían su plan, y esperaban que yo lo siguiera, tal como lo hacía Linda. Linda y yo éramos como 2 caras de la misma moneda, siempre juntas, pero nunca en la misma página. En la universidad donde papá enseñaba,
nuestras diferencias se hicieron aún más evidentes. Ella estudiaba administración de empresas y encajaba perfectamente en el molde. Era la niña de oro, hacía preguntas inteligentes en clase, siempre tenía una respuesta correcta y hacía sonreír a los profesores. Yo, en cambio, me sentía como si estuviera usando un zapato en el pie equivocado, incómoda y fuera de lugar. Aunque compartíamos el mismo programa, nada en él parecía encajar conmigo. Una tarde, mientras luchaba con una pila de libros en la biblioteca, Linda se acercó con sus notas perfectamente organizadas y una sonrisa lista. Oye, Amy, ¿vienes al grupo de estudio esta noche? El profesor Hall dijo que podría pasarse, y sería bueno que apareciéramos, dijo, su tono ligero, pero con esa insistencia típica suya. Levanté la mirada de mis apuntes, sintiendo el peso de sus expectativas. No, no creo. Esas cosas no son lo mío, ya sabes. Frunció el ceño y dejó sus libros sobre la mesa con un ruido seco que coincidía con su desaprobación. No se trata de que sea tu escena, Amy, se trata de dar las impresiones correctas. Tienes que empezar a tomar esto en serio. Ya nos vamos a graduar. Me encogí de hombros, volviendo a mis notas. Me lo estoy tomando en serio, pero no de una forma que me haga infeliz. ¿Por qué debería fingir? Linda suspiró, cruzando los brazos. Porque, Amy, a veces tienes que jugar el juego para salir adelante. No se trata de que te guste, se trata de hacer lo necesario. Sacudí la cabeza, empujando mi silla hacia atrás. Quizá estoy cansada de hacer lo que es necesario, según todos los demás. ¿Alguna vez pensaste en eso? Su voz se suavizó, aunque sus ojos seguían firmes. Solo quiero ayudarte. Papá no siempre estará para arreglar las cosas. ¿Qué harás si sigues alejando a todos? Tal vez lo descubra por mi cuenta. Tal vez no necesite seguir el camino de papá o el tuyo, respondí, sintiendo una oleada de desafío. Linda suspiró, visiblemente frustrada. Eres tan terca, solo inténtalo. Sí, hazlo por mí. Ven esta noche, habla con el profesor Hall, no te matará. La miré de verdad, más allá de la fachada de perfección. En ese momento, vi a alguien que, a su manera, realmente se preocupaba. Lo pensaré, dije finalmente. Gracias, respondió, su sonrisa regresando. No es tan malo, ¿sabes? Incluso podría gustarte si le das una oportunidad. Lo dudo, murmuré, pero sabía que había perdido esta ronda. Esa noche aparecería. Me sentaría en otra discusión aburrida y asentiría en los momentos adecuados. Para mi sorpresa, no fue tan malo como imaginé. El profesor Hall resultó ser más interesante de lo que pensaba fuera del podio, y hasta hice una pregunta que me valió una mirada de sorpresa y satisfacción de Linda. Más tarde, mientras caminábamos de regreso al dormitorio, ella me sonrió. No fue tan terrible, ¿verdad? Supongo que no, admití con cautela. Pero esa tregua no duró mucho. En nuestro último año, Linda nos presentó a su prometido, un abogado 12 años mayor que ella, bien establecido y exactamente lo que nuestros padres soñaban. Mamá y papá estaban encantados, y no perdieron tiempo en elogiar a Linda por su elección, tan inteligente. Entonces, inevitablemente, volvieron sus miradas hacia mí. Ahora es tu turno, Michelle, dijo papá una noche durante la cena, su tono insinuando que mi tiempo se estaba acabando. Mamá asintió con entusiasmo, ya planeando mi vida como si fuera otro de sus proyectos. Piensa en tu futuro, querida, alguien que pueda proveer para ti, que tenga una buena posición. Miré mi plato, sintiéndome atrapada. La boda de Linda, planificada hasta el último detalle por mamá, fue un espectáculo perfecto, desde los vestidos de las damas de honor hasta las flores. Todo reflejaba su visión de la familia ideal. Después de la boda, mamá visitaba a Linda con frecuencia para darle consejos y asegurarse de que su vida siguiera el guión. Viendo eso, supe con certeza que no quería que mi vida fuera controlada por nadie más. Un día, mientras caminaba por la calle, perdida en mis pensamientos sobre cómo escapar de las expectativas de mis padres, escuché el rugido profundo de una motocicleta. Miré hacia el sonido y lo vi, Brian, con su chaqueta de cuero y una sonrisa despreocupada, deteniéndose junto a mí. Parece que necesitas que te lleven, gritó por encima del ruido del motor, sus ojos brillando con un toque de desafío. Dudé, mirando el camino hacia casa y luego su mano extendida. ¿Qué tenía que perder? Seguro. ¿Por qué no? Respondí, mi voz una mezcla de nervios y emoción. Al subirme a la parte trasera de su motocicleta, sentí una oleada de adrenalina. Mientras nos alejábamos, el viento azotaba mi cabello y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Me reí, larga y profundamente,
Brian gritó algo sobre mostrarme algo increíble. Por primera vez, decidí dejarme llevar. Me aferré más fuerte a Brian mientras avanzábamos por la carretera, deseando que el momento no terminara. Nos detuvimos en un restaurante frecuentado por motociclistas, un lugar conocido por sus hamburguesas y papas fritas. Entre el bullicio del lugar, Brian comenzó a hablarme sobre su vida como soldador, su amor por las motocicletas y su pasión por la carretera abierta. Era tan diferente de todo lo que yo conocía, crudo, auténtico y real. ¿No te asusta vivir así?, pregunté, elevando apenas la voz por encima del ruido de los platos y el parloteo a nuestro alrededor. Brian sonrió, sus ojos brillando con entusiasmo. ¿Asustarme? No, es emocionante. Nunca sabes lo que hay a la vuelta de la esquina. ¿No es eso mejor que tener todo planeado para ti? Esa noche, algo cambió dentro de mí. En las semanas que siguieron, nos vimos en secreto. Cada viaje en su motocicleta era un paso más lejos de la vida que se suponía debía vivir y un paso más cerca de la vida que realmente deseaba. La velocidad, la libertad, el aire golpeando mi rostro. No era solo la emoción, era la sensación de estar viva, de ser libre. Una tarde, mientras veíamos la puesta de sol desde un mirador apartado, Brian me miró con seriedad. Michelle, no conduzco solo para escapar, conduzco para sentirme vivo, para hacer que cada momento cuente. Contigo, cada momento realmente importa. Mi corazón latía rápido. Nunca antes había sentido algo así. Tú me haces sentir libre, le susurré. Brian sonrió, acercándome más a él. Entonces no volvamos a simplemente existir, vivamos. Los siguientes 5 meses con Brian fueron una vida entera de momentos. Siempre soñé que, si alguna vez me proponían matrimonio, sería bajo las estrellas, con el suave rugido de una motocicleta de fondo. Cuando finalmente sucedió, mi corazón dijo, sí, antes de que mi boca pudiera pronunciar la palabra. Todo era perfecto, excepto por un gran problema, mis padres. Brian era exactamente lo que ellos desaprobarían, su espíritu salvaje, su vida sencilla como soldador, su despreocupación. Todo lo que amaba de él sería lo que ellos rechazarían, pero el amor me dio el coraje para enfrentar ese miedo. El día que decidí presentarles a Brian, él vestía su chaleco de cuero habitual, una camiseta roja, jeans gastados y un pañuelo. Esa autenticidad era una de las cosas que más admiraba en él. Mientras caminábamos hacia la puerta de mi casa, sentí el peso del juicio de mis padres incluso antes de cruzar el umbral. Cuando entramos, el rostro de mamá se puso pálido, y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué demonios? Michelle, jadeó, apenas un susurro. La reacción de papá fue más severa. ¿Quién es este y por qué está vestido como un matón en nuestra casa? Respiré profundamente, tratando de calmar mis nervios. Mamá, papá, este es Brian, es el hombre que amo, y nos vamos a casar. El silencio fue ensordecedor. Finalmente, papá miró a Brian con desdén. ¿Casarse? ¿Y a qué te dedicas, joven? ¿Qué haces? Brian, con su calma característica, respondió sin vacilar. Soy soldador. Tomé algunos cursos especializados después de la secundaria. Trabajo duro y me gano la vida honestamente. Las expresiones de mis padres pasaron de la incredulidad al horror. Mamá parecía al borde del desmayo. ¿Soldador? Michelle, no puedes estar hablando en serio, dijo papá, su voz llena de enojo. Rose, espera, continuó, dirigiéndose a mi madre. ¿Se supone que bendeciremos esto? ¿Que tire su futuro por la borda por un soldador? Sentí mi determinación endurecerse. Sí, porque él me hace feliz. ¿No debería eso importar más que cualquier otra cosa? Papá negó con la cabeza, su tono implacable. No podemos, y no apoyaremos esto. Si lo eliges a él, no esperes seguir siendo parte de esta familia. La firmeza en su voz me rompió el corazón, pero no mi decisión. Brian apretó mi mano, dándome la fuerza que necesitaba. Entonces elijo a Brian, nos elijo a nosotros, elijo mi felicidad. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas, y papá apretó la mandíbula con fuerza. Si te vas con él, no vuelvas. Salí de la casa con Brian, mi corazón una mezcla de emociones, alivio, dolor, emoción y miedo, todo combinado. El aire de la noche se sentía diferente, como si cada respiración marcara un nuevo comienzo. Viajamos en silencio durante un rato, el rugido constante de la motocicleta llenando el vacío. Cuando finalmente nos detuvimos en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad, Brian me miró con seriedad. ¿Estás segura de esto, Michelle? ¿Realmente segura? No hay vuelta atrás después de esta noche. Apreté su mano con fuerza, mirándolo directamente a los ojos.
Nunca he estado más segura de nada. Estar contigo se siente bien. Se siente como lo correcto. Brian sonrió. Esa sonrisa despreocupada que me conquistó desde el primer día. Entonces hagámoslo. Comencemos nuestra vida juntos. Dentro del restaurante, encontramos una cabina tranquila en una esquina. La camarera nos trajo 2 cafés sin preguntar, y nos sentamos a planificar nuestro futuro. ¿Qué es lo primero?, pregunté mientras revolvía la crema en mi café, viendo cómo giraba lentamente. Encontrar un lugar donde quedarnos, al menos por un tiempo, y luego, tal vez, buscar trabajo, respondió Brian, su voz tranquila pero llena de determinación. Brian me tomó la mano con suavidad sobre la mesa y, con una mirada llena de determinación, respondió: tengo algunos amigos que pueden ayudarnos a comenzar. No será fácil, pero lo lograremos juntos. Asentí, aunque una mezcla de emoción y nerviosismo se agitaba en mi interior. La realidad de lo que estábamos haciendo empezaba a asentarse. Va a ser difícil, ¿verdad?, dije, más como una afirmación que una pregunta. Brian sonrió, su voz firme y tranquilizadora. Puede que lo sea, pero ya hemos superado cosas difíciles antes, ¿no? No pude evitar soltar una breve carcajada. Ese momento, a pesar de la incertidumbre, se sintió genuino y lleno de esperanza. Pasamos horas en ese pequeño restaurante, soñando y planeando. Cada vez que Brian mencionaba una idea salvaje, como recorrer el país en su motocicleta, mi corazón latía más rápido. Quizás algún día podamos ahorrar lo suficiente para hacer ese viaje, dijo con una sonrisa. Me encantaría, respondí, permitiéndome soñar más grande de lo que jamás había imaginado. En las semanas siguientes, nos sumergimos en un torbellino de cambios. Encontramos un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. No era nada lujoso, pero era nuestro hogar. Brian consiguió trabajo en un taller local, y yo empecé a hacer turnos en un restaurante cercano. La vida era dura, pero cada noche, al volver a casa, sentía que lo teníamos todo porque nos teníamos el uno al otro. Meses después, decidimos casarnos en una ceremonia íntima. Guardé la esperanza de que mi familia apareciera, de que vieran lo feliz que era y dejaran atrás sus prejuicios, pero las sillas que reservé para ellos quedaron vacías, y ningún mensaje de felicitación llegó, aunque su ausencia dolió. Ese día fue perfecto porque era nuestro. Con el tiempo, la mamá de Brian se convirtió en un pilar para mí. Me acogió con los brazos abiertos, llamándome su hija y llenando los vacíos que dejó el rechazo de mis padres. Su calidez y aceptación ayudaron a sanar heridas profundas. Poco a poco, las cosas comenzaron a mejorar. Brian completó una certificación como soldador submarino, y sus ingresos aumentaron significativamente. Con ese cambio, logramos comprar una casa adosada en un vecindario encantador, el tipo de lugar con el que siempre soñé. Yo también encontré un nuevo propósito trabajando como despachadora en la empresa de Brian, apoyándolo mientras construíamos nuestro futuro. Los fines de semana eran un escape. Salíamos en su motocicleta, recorriendo caminos sinuosos y disfrutando de las vistas. Esos momentos, con el viento en mi cabello y el calor de Brian contra mi espalda, eran pura felicidad. Todo iba bien hasta esa tarde inesperada. Estaba trabajando cuando un auto familiar se detuvo frente a mi oficina. No veía a mis padres desde hacía años, y al verlos, una oleada de emociones contradictorias me invadió. Ambos lucían diferentes. El escándalo había dejado huella. Mi madre parecía más delgada y frágil, mientras que mi padre era una sombra del hombre severo que alguna vez fue. Michelle, hemos pasado por tanto para encontrarte, dijo mi madre con voz quebrada. Mi padre, directo como siempre, fue al grano. Necesitamos tu ayuda, no tenemos otro lugar a donde ir. Su petición me dejó atónita. Después de todo lo que había pasado, ¿venían ahora a pedirme ayuda? Tomé la mano de Brian, buscando apoyo, y respondí con firmeza: no les debo nada. Ustedes eligieron apartarme de sus vidas cuando no seguí su camino. Ahora deben vivir con esa decisión. Mi madre rompió en llanto, mientras mi padre me miraba con incredulidad y enojo. Eres una desagradecida, escupió, pero no me hizo titubear. No, papá, no soy desagradecida. Soy libre y feliz, y ustedes no tienen cabida en esta vida que construí, dije, con más fuerza de la que pensé que tenía. Mientras nos alejábamos, escuché los gritos de mi padre, pero Brian me apretó la mano y habló con seguridad al equipo de seguridad del edificio. No permitan que vuelvan aquí. Esa fue la última vez que los vi, aunque sentí algo de tristeza por lo que podría haber sido. Sabía que había tomado la decisión correcta para mí y para mi familia. Meses después, le dimos la bienvenida a nuestro hijo. Un nuevo comienzo lleno de amor y esperanza. La vida nos había llevado por caminos inesperados, pero al final, estábamos donde siempre habíamos querido estar, juntos y en paz.